Para hablar de este tema nos acompaña la maestra Ana Leroy, académica de asignatura de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, comenzaría preguntándole sobre esta situación que evidentemente nos plantean los especialistas sobre el crecimiento de las remesas y al mismo tiempo lo que vemos con miles de familias en México que están recibiendo estos ingresos. ¿Cuáles son las expectativas más allá de tener números positivos en México? ¿Cuáles serían estas expectativas para las familias que están radicando allá y también para las familias aquí en México? Es muy importante lo que estamos viendo ahora porque contrario a lo que varios analistas del año pasado, obviamente estamos viviendo un entorno ya pandémico que aún no se termina, pero sobre todo hace un año había un poco de incertidumbre porque no sabíamos el efecto que las remesas iban a tener y si iban a disminuir o si iban a aumentar. Entonces, tenemos que justo para el mes de mayo de este año, la cifra es verdaderamente monumental, son 4,000 millones de dólares, en inglés esto es 4.1 billion, entonces que es una cifra bastante considerable. Ahora, hay que entender el contexto en lo que esto se da. Y bueno, lo acaban de comentar un poco, hay un paquete que no se ha terminado todavía ahora sí que de drenar en los Estados Unidos a través del Congreso estadounidense, donde las familias que están allá, que son alrededor de 12 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos y se han beneficiado del paquete económico, estos cheques que les llegan a muchos de ellos y pues que han mandado aquí a México. Ahora esto pues ha ayudado muchísimo a las familias aquí en México. Como bien lo sabemos, la pandemia ha tenido un efecto catastrófico a todos los niveles en México, no solamente aquellas familias que dependen de las remesas, pero vemos que ahora pues hay dos factores que están ayudando a que este impulso que traen las remesas permanezca, ¿sí? Primero, bueno, pues ya lo mencioné, es esta parte de, pues, que vemos que el paquete económico que pues se sigue echando, está ahí todavía, no descartamos que pues pueda haber otro en algún momento en el año, y pues también que muchos mexicanos que están allá han regresado a trabajar, ¿sí? Entonces, muchas actividades económicas pararon, se detuvieron con la pandemia, y pues afortunadamente han regresado a sus puestos de trabajo muchos de ellos. Hay buenos prospectos para la economía estadounidense, no así tanto para la economía mexicana. Acá tenemos otros problemas que creo que son graves y bueno, pues tendremos en algún otro momento, supongo, tiempo para discutirlos. Indicadores del consumo interno que básicamente escuchábamos es para que lo usan las familias, ¿no? Para comprar alimentos, para comprar medicinas, para poder de pronto también comprar algunos insumos para sus hogares. ¿Tenemos indicadores positivos en México a partir de este año o desde el año pasado han sido estos números positivos para nuestro país? En términos de consumo, hemos visto que apenas en los últimos meses, hay que recordar que la economía estuvo paralizada 3 meses o casi 4 meses, después semi-paralizada casi otros 6 meses. Entonces, apenas este año estamos viendo que este motor de la economía, que es el consumo en México, está reactivándose, ¿sí? Ahora, tenemos otros motores de la economía que están apagados. Entonces, tenemos la inversión, tenemos el gasto público, que hay muy poco, porque estamos en un gobierno con mucha austeridad económica, así con muy poco gasto, y poca inversión privada, poca inversión gubernamental. Sí, entonces aquí lo que nos está jalando y lo que está jalando un poco a la economía mexicana para que más o menos se mantenga a flote es el sector exportador, que es muy importante, no hay que perderlo de vista, y bueno, el consumo interno. Las familias están empezando poco a poco a poder gastar, y bueno, algo que a veces creo que la administración actual vende como algo pues muy bueno y digamos muy bonante para la economía mexicana, bueno, pues son estas remesas, sí, pero que sí son de gran ayuda. Sin embargo, pues hay que enfocarse también aquí, pues yo creo que el gobierno a generar fuentes de empleo locales, ¿no? A nivel doméstico, porque, bueno, pues esta entrada de remesas, ¿no? El estar dependiendo constantemente de estas familias que, bueno, pues se ven beneficiadas de estos flujos. Sin embargo, aún tenemos el tema de la migración y, bueno, pues esto no va a detener, ¿no? A muchas familias que todavía consideran cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos por mejores fuentes de empleo y de ingreso. A ver, maestra, déjeme entender esto que nos está comentando. O sea, que sin las remesas, ¿la economía mexicana estaría estancada? La economía mexicana está estancada, es flat.
como dicen los americanos. Entonces, hay que tener muy bien claro esto, porque escuchamos fake news por todos lados, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues el gobierno tiene sus propios datos, pero los que nos dedicamos a esto, sí, como te comento, tenemos 4 motores importantes en la economía, ¿no? El consumo, que pues ya lo mencionamos, las remesas han sido un fuerte impulso para que el consumo empiece, sí, empiece a moverse por ahí, empiece a repuntar un poco, sí. Inversión privada, sí, pues estamos en la lona, yo diría. Inversión pública, bueno, está destinada a 3 pues proyectos muy grandes que trae la administración actual, que ya los conocemos, y bueno, tenemos el sector export, el gasto público, que ya lo mencioné, ahí no tenemos casi nada de gasto, ¿no? Entonces esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el gobierno estadounidense el año pasado con la pandemia? Y creo que esto es muy importante para la audiencia reconocerlo, ¿sí? El gobierno estadounidense destinó una cantidad astronómica para inyectarle a la economía cuando más lo necesitaban en el tiempo de pandemia, ¿sí? Esos cheques que llegaron a todo lo que fueron los americanos, y bueno, tenían que cubrir un cierto nivel de ingreso. Estos cheques fueron generalmente a la clase baja y media baja y clases medias en los Estados Unidos, pero los ayudaron un poco a sobrellevar la pérdida de empleo y la paralización del empleo, ¿sí? O sea, entonces, esto fue muy importante. ¿México qué hizo? México no gastó. Entonces, México no le inyectó a los pequeños negocios. Bueno, se inyectó ahí un poquito de dinero, pero realmente no fue mucho. Entonces, ahí tenemos 2 políticas económicas y monetarias completamente distantes, completamente diferentes, y esto pues ha tenido un efecto. Entonces, la economía mexicana de este año, aunque por ahí vemos algunos números de que va a crecer, bueno, pues sí, pero en general, y si uno le pregunta al ciudadano común y corriente, a los que andamos en la calle, pues no vemos realmente mejoría en muchos, digamos, de los aspectos de la calidad de vida en comparación al año pasado. ¿Y sabe qué me preocupa, maestra Ana? Este tema de que desde el gobierno federal se presume evidentemente las remesas que están incrementándose mes con mes, lo cual es cierto, lo cual probablemente es positivo para muchas familias en este país, pero al mismo tiempo nos hace este señalamiento de que en México no se han encontrado las oportunidades para poderse quedar aquí. Exactamente, y esto es muy importante porque las remesas conforman alrededor casi el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Ya pronto, yo creo que este año podrían incluso llegar al 4%. Esto ya es considerable si lo tomamos en términos de cifras. Ahora, esta ayuda que viene del extranjero, pensémoslo como una transferencia, digamos, de efectivo, ¿no? De ayudas directas de estas familias que están en los Estados Unidos y transfieren este dinero a sus familias aquí en México. Estas ayudas, bueno, no sé qué haría la gente aquí sin esa ayuda. Definitivamente, yo creo que es maravillosa. Sin embargo, aquí lo que no vemos, y esa es la contraparte, y ahí es donde creo que el gobierno creo que podría hacer un mejor trabajo, ¿sí? No hay ni ayudas directas, digamos, en un tiempo de pandemia, ¿no? Tenemos que hay ciertas ayudas asistenciales muy particulares para ciertos sectores, para ciertos grupos, pero no hubo un esfuerzo, digamos, de gasto público, ¿sí? Tan enorme y tan pujante, ¿no? Como lo tuvo el gobierno estadounidense. Entonces, creo que hay que tomar, yo creo que a veces con alfileres, esto de las remesas es muy positivo para la economía. De hecho, como lo comenté al principio, a muchos nos sorprendió que se hayan realmente disparado, bueno, y esto pues va a seguir, porque bueno, la pandemia continúa, la pandemia no se ha terminado, y esperamos que dado que la economía estadounidense se está recuperando, los trabajadores allá en Estados Unidos puedan seguir enviando esas remesas a México. Maestra Ana Leroy, le agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias. Claro que sí, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí tiene usted estas conversaciones que puede recuperar en nuestras redes sociales.